Sé que lo que voy a decir destruirá mi vida, pero ya no puedo seguir callando. Mi esposo Carlos no murió porque desafió al cártel Jalisco. Murió porque descubrió algo que nunca debió ver, un pacto entre Omar García Harfuch y el CJNG para controlar Michoacán. Y yo tengo las pruebas que Carlos escondió antes de morir. Mi nombre es Grecia Quiroz y fui alcaldesa de Uruapan durante apenas 2 días antes de entender que todo era una trampa. Hoy voy a revelar por qué el secretario de Seguridad Federal necesitaba que mi esposo muriera y por qué intentaron matarme cuando empecé a atar cabos. Lo que descubrí en los teléfonos de los sicarios que supuestamente venían a asesinarme cambió todo. Esos hombres no trabajaban para el cártel, trabajaban para Harfuch. Todo comenzó el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas. Recuerdo cada detalle de esa noche como si estuviera grabado con fuego en mi memoria. Carlos sostenía a Dylan entre sus brazos cuando escuché los disparos, 7 balazos que destrozaron mi vida en segundos. Vi cómo mi esposo se desplomaba mientras nuestro hijo gritaba. Vi la sangre manchando la ropa de Dylan. Vi cómo los escoltas que supuestamente debían protegerlo se quedaron inmóviles, como si esperaran que eso sucediera. Pero lo que no vi en ese momento, lo que no pude comprender hasta semanas después, fue la verdad detrás de esa ejecución perfectamente orquestada. Durante 43 días antes del asesinato, Carlos pidió ayuda a Harfuch. Lo llamó 6 veces. Le envió reportes detallados de las amenazas. Le mostró evidencia de que el CJNG planeaba ejecutarlo. Y Harfuch le prometió refuerzos que nunca llegaron. Ahora sé por qué. La primera vez que sospeché algo fue el 5 de noviembre, cuando tomé protesta como alcaldesa. Harfuch me llamó personalmente esa tarde. Recuerdo su voz, tranquila, casi paternal. Me dijo que lamentaba profundamente lo de Carlos, que haría todo lo posible para protegerme, que él personalmente se encargaría de mi seguridad. Sus palabras sonaban reconfortantes, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Me ofreció escoltas federales, un convoy blindado, equipos de inteligencia monitoreando mis movimientos las 24 horas. Acepté porque tenía miedo, porque acababa de ver morir a mi esposo, porque Dylan no paraba de llorar por las noches preguntando por su papá. Pensé que Harfuch era mi salvación. No entendía que en realidad estaba aceptando vigilancia permanente de quien había ordenado matar a Carlos. Al día siguiente, 6 de noviembre, casi muero. 2 hombres en motocicleta esperaron a mi convoy. Los detuvieron con pistola 9 milímetros en mano, cargador de 33 cartuchos, mensajes en sus teléfonos coordinando el ataque. Los llevaron ante un juez con todas las pruebas. 3 horas después estaban libres. Cuando le pregunté a Harfuch cómo era posible, me dijo que el sistema judicial de Michoacán estaba completamente infiltrado por el crimen organizado, que necesitaba confiar solo en él. Empecé a confiar. Ese fue mi error. El 7 de noviembre organizamos una marcha masiva por Carlos. 60,000 personas llenaron las calles de Uruapan exigiendo justicia. Yo caminaba al frente sosteniendo el sombrero de mi esposo, el mismo que usó durante su campaña. Había prometido públicamente que lo llevaría hasta que los responsables pagaran. No sabía que esa promesa me convertiría en un problema para Harfuch. Durante el acto público en la Plaza Central, a las 17 horas con 40 minutos, agentes federales detuvieron a 2 hombres, Jorge de 22 años y Luis, alias El Choco, de 19. Harfuch me llamó esa misma noche para decirme que había evitado un atentado contra mi vida, que esos sicarios del CJNG me vigilaban preparando una emboscada, que gracias a su intervención oportuna yo seguía viva. Me mostró evidencia, fotografías mías tomadas durante días, videos de mi convoy, mensajes coordinando movimientos, depósitos bancarios fraccionados. Todo parecía confirmar que el cártel Jalisco quería terminar lo que empezó con Carlos. Me sentí agradecida. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. Le dije que le debía la vida. Pero esa noche, cuando regresé a casa bajo custodia federal, algo no me dejó dormir. Los mensajes que Harfuch me mostró en los teléfonos de los sicarios mencionaban un nombre que yo conocía, el Prangana. Omar Farías Chávez, reclutador del CJNG especializado en sicarios jóvenes,
Carlos lo había mencionado varias veces en conversaciones privadas, pero lo mencionaba en un contexto diferente. Me levanté a las 3 de la madrugada y busqué entre las cosas de Carlos que había guardado en cajas. Encontré su teléfono personal, el que usaba para asuntos privados, no el oficial. Tardé 2 horas en desbloquearlo usando fechas importantes de nuestra vida juntos. Cuando finalmente entré, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Había una carpeta oculta en la galería, 74 fotografías, 32 audios, 16 videos. Empecé a revisar y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Eran imágenes de reuniones clandestinas, grabaciones de conversaciones imposibles, evidencia de algo que nunca debí descubrir. La primera fotografía mostraba a un hombre de traje oscuro reuniéndose con 3 sujetos en una bodega. La fecha en el archivo decía 27 de julio. Carlos había anotado digitalmente sobre la imagen: Harfuch coordinando con R1 y R2, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, hermanos operadores del CJNG en Michoacán, los mismos que supuestamente Harfuch combatía. Seguí revisando. Había audios de conversaciones interceptadas. En uno de ellos reconocí inmediatamente la voz de Harfuch. Decía textualmente: Uruapan no se toca hasta que saquemos al alcalde. Necesitamos a alguien que entienda cómo funciona esto. Carlos está dificultando todo con sus operativos. La voz que respondía preguntaba: ¿cuánto tiempo más? Harfuch contestaba: 2 meses máximo. Ya tenemos el plan. La fecha de ese audio era 19 de septiembre, el mismo día que Carlos llamó a Harfuch pidiendo protección, el mismo día que el secretario le prometió ayuda que nunca llegó. Carlos no solo estaba pidiendo ayuda a Harfuch, estaba documentando que Harfuch lo estaba traicionando. Pasé toda la madrugada revisando esa evidencia. Había transferencias bancarias rastreadas desde cuentas vinculadas a la Secretaría de Seguridad hacia empresas fantasma que después aparecían pagando a operadores del CJNG. Había documentos internos mostrando cómo ciertos operativos contra el cártel eran filtrados horas antes para permitir escapar a objetivos específicos. Había mapas marcando territorios del CJNG con anotaciones de cuáles zonas estaban bajo protección federal. Pero lo más devastador fue un video fechado 25 de agosto. Carlos lo grabó oculto durante una reunión en la Ciudad de México. En la pantalla se veía a Harfuch sentado frente a 2 hombres cuyas caras estaban difuminadas digitalmente. La conversación era clara. Uno de los hombres decía: necesitamos que Michoacán fluya sin tanto ruido. Tus operativos espectaculares están bien para la prensa, pero necesitamos coordinación real en las plazas importantes. Harfuch respondía: Uruapan es complicado porque el alcalde no entiende, cree que puede combatir frontalmente. Ya hablé con el gobernador para bloquearlo. Sin refuerzos estatales ni federales, eventualmente tendrá que negociar o caer. El otro hombre replicaba: no tenemos tiempo para eventualmente, necesitamos soluciones rápidas. Harfuch asentía: entiendo, ya estamos trabajando en eso. Sentí que el estómago se me revolvía. Carlos había grabado a Harfuch planeando cómo neutralizarlo 2 meses antes del asesinato. Mi esposo supo que lo iban a matar. Documentó todo esperando que alguien encontrara la evidencia si algo le pasaba, y ese alguien terminé siendo yo. Seguí revisando los archivos. Había un documento de texto donde Carlos escribió algo que me destrozó. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Grecia, Harfuch no es quien dice ser. Tiene un pacto con el CJNG para controlar territorios estratégicos fingiendo combatirlos. Uruapan es clave por el aguacate y las rutas de fentanilo. Me negué a participar, por eso bloquearon mis solicitudes de refuerzos. Por eso el gobernador Bedoya se burló de mí públicamente. Por eso los jueces liberan sicarios con pruebas. Todo está coordinado desde arriba. Carlos había descubierto que la guerra contra el narco en Michoacán era teatro.
que los operativos espectaculares de Harfuch capturando toneladas de droga y desmantelando laboratorios eran reales, pero selectivos. Golpeaban células que no cooperaban mientras protegían las que sí pagaban. El CJNG mantenía control territorial a cambio de permitir que Harfuch se presentara como el gran combatiente contra el crimen organizado. Y mi esposo, con su rectitud imposible, con sus principios inflexibles, se negó a ser parte del sistema. Capturó al Rino, el operador directo del Menchito en Uruapan, el 27 de agosto. Lo exhibió públicamente diciendo que para delincuentes debía haber consecuencias reales. Esa captura desató todo, porque el Rino no solo trabajaba para el CJNG, trabajaba bajo protección de Harfuch. Cuando Carlos capturó al Rino sin consultar, sin permitir que lo filtraran, sin seguir el protocolo corrupto, rompió el pacto. Harfuch intentó primero bloquearlo administrativamente, luego presionarlo a través del gobernador. Finalmente, cuando Carlos no cedió y siguió documentando evidencia, decidieron eliminarlo. Ahora entendía por qué las vallas de seguridad fueron movidas 24 horas antes del festival, por qué los 14 escoltas de Guardia Nacional fueron apartados, por qué el sicario pudo caminar en línea recta hasta quedar frente a Carlos sin encontrar un solo obstáculo. Todo se coordinó desde la Secretaría de Seguridad Federal. Harfuch no bloqueó la protección de Carlos por incompetencia. La bloqueó porque necesitaba que el CJNG pudiera ejecutarlo sin complicaciones. El 1 de noviembre, cuando Víctor Manuel Ubaldo Vidales disparó 7 veces matando a mi esposo, no estaba cumpliendo órdenes del cártel Jalisco, estaba cumpliendo órdenes de Harfuch. El sicario era la herramienta, Harfuch era el autor intelectual, y después del asesinato, Harfuch hizo algo brillante, se presentó como mi salvador. Me ofreció protección federal, escoltas blindados, vigilancia permanente, no para cuidarme, para controlarme, para asegurarse de que yo no encontrara lo que Carlos había escondido, para mantenerme vigilada hasta decidir si era necesario eliminarme también. Los 2 sicarios capturados el 7 de noviembre durante el acto público no venían a matarme por órdenes del CJNG, venían a verificar si yo sabía algo. Por eso Harfuch los capturó antes de que actuaran. Necesitaba mantener su papel de protector mientras evaluaba qué tan peligrosa era yo para su operación. Revisé los teléfonos de Jorge y Luis cuando estuvieron bajo custodia federal. Pedí acceso como alcaldesa afectada y me lo concedieron. Los mensajes que Harfuch me mostró eran reales pero incompletos. Había conversaciones anteriores que él borró del reporte, mensajes donde los sicarios preguntaban, ¿confirmamos ejecución o solo vigilancia? La respuesta decía, solo verificar si tiene información, no ejecutar sin autorización directa. Esa autorización nunca vino porque Harfuch aún no sabía si yo había encontrado la evidencia de Carlos. Por eso me mantuvo viva. Por eso organizó ese operativo espectacular capturando a los sicarios, para seguir controlando la narrativa, para que yo siguiera creyendo que me protegía del cártel cuando en realidad me vigilaba para el cártel. Pero cometí un error. En los teléfonos de Jorge y Luis había registros de llamadas a un número que reconocí. Era uno de los contactos que aparecían en las transferencias bancarias del archivo de Carlos. Contraté a un técnico privado para rastrear ese número. Tardó 4 días, pero consiguió información que me heló la sangre. El número pertenecía a un coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Federal, un hombre de confianza de Harfuch, con acceso directo a bases de datos de inteligencia. Ese mismo número apareció en los registros de torres de telefonía el 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas, comunicándose con los 3 vehículos estacionados en puntos elevados vigilando la plaza. Los observadores que reportaron movimientos de Carlos en tiempo real no eran solo informantes del CJNG, eran personal federal bajo órdenes de Harfuch. Ellos confirmaron cuando Carlos llegó, dónde se posicionó, cuándo los escoltas se apartaron, el momento exacto para que el sicario ejecutara,
todo coordinado desde la Secretaría de Seguridad. También descubrí algo sobre los depósitos fraccionados. Los 35,000 pesos pagados en cajeros automáticos los días previos y posteriores al asesinato no fueron transferidos por operadores del CJNG. Fueron transferidos desde cuentas vinculadas a las 3 empresas fantasma que recibieron contratos millonarios del gobierno estatal. Las mismas empresas que aparecían en los documentos de Carlos Seguí el Rastro. Esas empresas tenían un socio oculto que aparecía en actas constitutivas enterradas en registros públicos. Un prestanombres que a su vez representaba intereses de un fideicomiso administrado por un despacho legal de la Ciudad de México. Contraté a un investigador privado para rastrear ese despacho. Lo que encontró me quitó el sueño durante semanas. El despacho legal manejaba cuentas patrimoniales de varios funcionarios federales de alto nivel, entre ellos 3 personas cercanas a Harfuch con acceso a información clasificada sobre operativos contra el narcotráfico. Esas mismas personas aparecían en nóminas de empresas que hacían negocios en zonas controladas por el CJNG. La conexión era indirecta pero clara. Harfuch había construido una red de operadores legales que permitían blanquear dinero del cártel a cambio de protección operativa, y Carlos había documentado todo. Tenía nombres, cuentas, transferencias, fechas, lugares. Había construido un expediente completo que planeaba entregar a instancias federales independientes, pero antes de poder hacerlo, Harfuch se enteró, probablemente porque alguien dentro del círculo de confianza de Carlos lo traicionó, o porque las comunicaciones de mi esposo estaban intervenidas desde hacía meses. El 19 de septiembre, cuando Carlos llamó a Harfuch pidiendo protección, no estaba solo pidiendo ayuda, estaba probando si el secretario sabía que él tenía evidencia. La respuesta de Harfuch lo confirmó. Bloqueó sistemáticamente cada solicitud, coordinó con el gobernador Bedoya para aislarlo, se burló públicamente de él en eventos, todo diseñado para mandarle un mensaje: sabemos lo que tienes y no vas a poder usarlo. Carlos intentó proteger la evidencia escondiéndola en lugares diferentes, dejó el teléfono personal conmigo, guardó documentos físicos en una caja de seguridad del banco, envió copias digitales encriptadas a 3 personas de confianza, pero cometió el error de pensar que tendría tiempo para activar todo ese material si algo le pasaba. No tuvo tiempo. El 1 de noviembre lo ejecutaron frente a cientos de testigos en un acto público masivo, un mensaje brutal para cualquiera que pensara desafiar el sistema. Y después de asesinarlo, Harfuch hizo algo calculado. Se presentó públicamente como el vengador de Carlos, prometió capturar a los responsables, desplegó operativos espectaculares, detuvo sicarios, desmanteló células, todo teatro perfectamente orquestado para ocultar que él mismo había ordenado el magnicidio. Los días siguientes fueron una pesadilla. Harfuch me llamaba 2 veces al día para reportarme avances en la investigación. Me mostraba capturas de sicarios, evidencia incautada, líneas de investigación. Cada llamada era un recordatorio de que me tenía vigilada. Cada actualización era una forma de medir si yo sospechaba algo. Y yo actué. Fingí creerle, fingí estar agradecida, fingí que confiaba plenamente en su protección. Mientras tanto, seguía revisando la evidencia de Carlos cada noche, documentaba todo lo que encontraba, hacía copias, las guardaba en lugares seguros, porque sabía que si Harfuch descubría que yo tenía esa información, terminaría como mi esposo. El 4 de noviembre recibí el mensaje de WhatsApp del CJNG junto con 40 funcionarios más. Decía que había un acuerdo con el gobierno federal que no se estaba respetando, que ellos organizaron lo de Carlos Manso, pero que el gobierno tiró la bandera,
que iban a terminar el trabajo. En ese momento no entendí qué significaba que el gobierno tiró la bandera. Ahora lo sé. Harfuch había pactado con el CJNG que después de eliminar a Carlos, las cosas en Uruapan se calmarían, que habría una transición ordenada con un alcalde más cooperativo. Pero mi toma de protesta el 5 de noviembre con un discurso público prometiendo continuar el legado de mi esposo cambió el plan. Yo no iba a ser la alcaldesa sumisa que esperaban, iba a exigir justicia. Eso rompió el acuerdo, por eso el mensaje amenazante, por eso el ataque a la funeraria el 7 de noviembre en pleno operativo de seguridad, por eso los sicarios vigilándome durante la marcha. El CJNG estaba mandando un mensaje a Harfuch: controla a la viuda o la controlamos nosotros. Pero Harfuch tenía un problema. Si me mataban tan rápido después de Carlos, levantaría sospechas la narrativa de que el CJNG eliminaba sistemáticamente alcaldes de Uruapan. Podía funcionar una vez, tal vez dos, pero 3 asesinatos en 3 semanas sería demasiado evidente. Necesitaba tiempo para construir una historia creíble. Por eso capturó a Jorge y Luis antes de que pudieran actuar. Por eso los presentó públicamente como sicarios del CJNG, detenidos gracias a Inteligencia Federal. Por eso me mostró toda la evidencia incriminatoria. Estaba comprando tiempo mientras decidía cómo manejarme. Yo también compré tiempo. Renuncié a la alcaldía el 9 de noviembre. Dije públicamente que no podía ejercer el cargo bajo amenazas constantes, que temía por la vida de mi hijo, que necesitaba proteger a mi familia. Harfuch lo celebró, pensó que me había neutralizado, que sin cargo público yo no representaba peligro. Se equivocó. Durante los meses siguientes me moví en silencio, contraté abogados internacionales especializados en crímenes de Estado, envié copias de la evidencia de Carlos a organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y Europa, contacté periodistas de investigación de medios internacionales, preparé todo para que si algo me pasaba, la información explotara automáticamente. Y mientras hacía eso, seguí fingiendo. Acepté la protección federal que Harfuch me ofrecía. Agradecí públicamente sus esfuerzos. Asistí a reuniones de seguridad. Me mantuve visible pero controlada, porque sabía que si desaparecía completamente enviaría señales de alarma. Necesitaba que Harfuch creyera que me había domesticado, pero investigué cada detalle, rastreé cada transferencia, crucé cada fecha, verifiqué cada nombre, y lo que encontré fue un sistema de corrupción que va mucho más allá de Harfuch. Un pacto entre sectores del gobierno federal, gobiernos estatales y el crimen organizado para administrar la violencia en lugar de combatirla. Harfuch no es un funcionario corrupto, aislado. Es la pieza clave de una arquitectura donde ciertos grupos criminales operan bajo protección oficial a cambio de mantener control territorial ordenado y permitir operativos mediáticos contra células rivales. El gobierno se ve fuerte combatiendo al narco. El narco opera con menor riesgo en zonas protegidas y alcaldes como Carlos, que no entienden las reglas, son eliminados. Hoy decido romper el silencio porque ya no puedo cargar sola con esta verdad, porque Dylan merece saber quién realmente mató a su padre, porque cada día que pasa sin que Harfuch rinda cuentas es un día donde otros alcaldes están en peligro, porque si algo me pasa ahora, al menos habré puesto la información en dominio público. Tengo miedo, sé que publicar esto probablemente signifique mi sentencia de muerte. Sé que Harfuch tiene recursos, poder, contactos. Sé que puede hacer que yo desaparezca y que parezca un ajuste de cuentas del CJNG. Sé que puedo terminar como Carlos, ejecutada públicamente como advertencia, pero también sé que si no hablo ahora nunca lo haré, que el miedo me paralizará para siempre, que la evidencia que Carlos reunió arriesgando su vida quedará enterrada, que su muerte no tendrá sentido, y no puedo permitir eso. Carlos me llamó 3 días antes de morir, fue nuestra última conversación privada. Me dijo que si algo le pasaba yo tenía que ser fuerte, que tenía que cuidar a Dylan,
que tenía que buscar la verdad sin importar dónde me llevara. En ese momento no entendí que era una despedida. Ahora sé que él ya sabía lo que venía y, y la verdad me llevó hasta aquí, hasta descubrir que el hombre que juró protegerme es el mismo que ordenó matar a mi esposo, que los sicarios que supuestamente me amenazaban trabajaban bajo coordinación federal, que toda la narrativa del gobierno combatiendo valientemente al narco es mentira. No sé qué pasará después de que esto se publique. No sé si las autoridades investigarán realmente o si protegerán a Harfuch. No sé si los medios le darán cobertura o si el poder político enterrará la historia. No sé si sobreviviré lo suficiente para ver justicia, pero sé que hoy cumplo la promesa que le hice a Carlos, que la verdad, sin importar qué tan dolorosa sea, merece ser contada. Que Dylan crecerá sabiendo que su padre murió por negarse a ser cómplice de la corrupción y que su madre no tuvo miedo de señalar a los verdaderos responsables. Omar García Harfuch asesinó a Carlos Manso porque mi esposo descubrió su pacto con el CJNG. Tengo la evidencia, tengo los documentos, tengo las grabaciones y hoy el mundo sabrá que el secretario de Seguridad que se presenta como héroe contra el narco es en realidad su socio más valioso. Que la justicia decida ahora.